muchas gracias por asistir a esta comparecencia que está centrada en la visita a Ceuta de nuestro compañero, del miembro de la dirección nacional de nuestro partido, Borja Semper. Lo conocéis todos, se conoce en toda España. En cualquier caso, me van a permitir una pequeña introducción acerca de su persona, para decirles que entre Borja y yo pues hay notables diferencias, están a la vista. Ya quisiera yo tener la edad de Borja y las capacidades de Borja en muchísimos aspectos. También es verdad que por razón de la distancia física, que no del corazón, pues tenemos poco contacto. Pero sin embargo Borja es una de las personas en el seno de nuestro partido, y yo me atrevería a decir que en el ámbito de la política nacional en su conjunto, a las que le tengo un gran aprecio. Yo diría que es de las personas a las que más aprecio en el ámbito de nuestro partido, a pesar de todas estas diferencias. Y es que es un aprecio que trae causa o surge en la admiración que le tengo y en las afinidades. Admiración y afinidades convertida, como digo, en afecto. Admiración porque creo que Borja, que tiene muchísimas cualidades, pero es sobresaliente en dos, en la valentía y en la coherencia. Cuando hablo de valentía estoy hablando de hechos. Borja, siendo muy joven, optó por entrar en política para defender sus ideas, poniendo en riesgo para defender sus ideas su propia vida. Borja es de los que, siendo político en el País Vasco, se le plantó cara, se enfrentó a ETA por defender sus ideales. Ideales que consistían fundamentalmente en defender la democracia y la libertad, que es tanto como el derecho a pensar de una determinada manera y poder expresar públicamente esa manera que tienes de pensar, sin que nadie te asesine, sin que nadie te secuestre, sin que nadie te condicione, nadie te reprima, nadie intente imponer por la fuerza su manera de entender la política, la vida y la sociedad. Para defender también la unidad de España dentro de nuestra pluralidad y de nuestra rica diversidad. Y para defender algo tan importante como el derecho a ser y sentirse vasco y a la vez español. Por tanto, el rango de la valentía, en el caso de Borja, no se puede de ninguna manera dudar. Y la coherencia. La coherencia también de una manera, yo creo que, insisto, admirable, porque no vamos a negar que la política en la actualidad y desde hace algún tiempo, pues parece que está un poco marcada por las trincheras, por la política de bloques, por la polarización, por la relevancia del populismo, y Borja representa todo lo contrario. Borja es un político que está a favor del diálogo y del encuentro con el diferente. Es un político que se sitúa claramente en la centralidad, en la moderación y en el talante o el espíritu liberal. Es un político que, sin haberlo vivido porque no tiene edad, valora y considera que siguen siendo válidos y eficaces los principios que animaron nuestra ejemplar transición democrática y que son pilares de nuestra convivencia. Por tanto, es un ejemplo también de coherencia. Y está aquí en Ceuta hoy, y está aquí en Ceuta en un momento decisivo para el Partido Popular, para Ceuta y para España desde Ceuta.
porque, como hemos dicho en repetidas ocasiones a lo largo de la precampaña y en los inicios de la campaña, las elecciones del próximo día 28 de mayo son muy importantes. Me atrevería a decir que son trascendentales. Y ese grado de trascendencia lo alcanzan porque en el futuro inmediato Ceuta tendrá que decidir, tras lo vivido en esta legislatura, cómo afronta los tres pilares que son la base de la estabilidad y la prosperidad de nuestra ciudad, que es tanto como decir el bienestar de los ceutíes. Y esos tres pilares son la protección de nuestra irrenunciable integridad y soberanía, nuestra convivencia y preservar la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. Borja lleva en la dirección nacional del partido, además de ser el portavoz de esta campaña, lleva el área que se denomina cultura y sociedad abierta. Por tanto, de esos tres pilares a los que yo me refería, Borja está aquí con nosotros para hablar de convivencia. Borja está aquí con nosotros para que tratemos sobre la convivencia y para que nos dé la oportunidad una vez más de poner de manifiesto qué piensa el Partido Popular acerca de cómo se puede proteger y preservar la convivencia en nuestra ciudad. Y permítanme que lo repita, nosotros creemos en el Partido Popular que todos los ceutíes somos y nos sentimos españoles, con independencia de cuál sea el credo, la raza o el origen de cada cual. Nosotros en el Partido Popular pensamos y creemos que la realidad multicultural de Ceuta es incontestable, al margen de apreciada. Y nosotros creemos que la convivencia es un patrimonio inmaterial de todos los ceutíes que nos enriquece y distingue como sociedad y como pueblo. ¿Y por qué defendemos esto en el Partido Popular? ¿Por qué este es nuestro planteamiento? Primero, porque estamos convencidos, porque es una cuestión, si se me permite, de principios, de valores. En segundo lugar, lo defendemos porque creo que esto nos hace más fuertes a la hora de defender desde la unidad las cuestiones que son fundamentales para Ceuta, como las que antes refería, de la defensa de nuestra integridad y nuestra soberanía, o de la defensa de la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. Y en tercer lugar lo defendemos porque la convivencia es un factor que facilita el progreso y el desarrollo en todos los aspectos. Porque ¿quién puede entender que no es mejor unir que dividir? ¿Quién puede entender que no es mejor sumar que restar? ¿Quién puede entender que no es mejor incluir que excluir? ¿Quién puede entender que no es mejor compartir que segregar? Todo esto facilita el desarrollo y el progreso. Y si se me permite, creo que también como individuos, como personas, nos hace mejores la convivencia, porque creo que nos hace más abiertos, creo que nos hace más comprensivos, más tolerantes, creo que nos hace más humanos, creo en definitiva que nos hace mejores. Por eso nosotros estamos absolutamente en contra o no compartimos de una manera firme y convencidos los planteamientos de quienes niegan la realidad multicultural de Ceuta, de quienes consideran que una parte de los ceutíes no son españoles por razones de índole religiosa, cultural o de origen, o de quienes quieren sustituir nuestra convivencia, la que han generado todos los ceutíes, por otra cosa consistente en la sumisión o sometimiento de todos a una manera exclusiva y excluyente de entender ellos lo que significa ser un buen ciudadano, un buen español, un buen ceutí. A eso nos oponemos y nos oponemos democráticamente
manifestando que nosotros pues no pactaremos nunca con quien estas cosas defienden, no pactaremos por tanto con Vox. Y lo hacemos por eso, por una cuestión de principios y porque creemos que esa política conduce a la división en lo fundamental. Esa política es un riesgo de confrontación y de conflicto por razones, como digo, religiosas, culturales o de origen, y porque no facilita el progreso y el desarrollo, y porque nos debilita, y porque nos hace peores, y porque además nos priva de algo tan fundamental que los que vienen de fuera valoran, y yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los ceutíes, y es convertir este trozo de España, este rincón de España, en un ejemplo, en un modelo de cómo aquí los ciudadanos han conseguido hacer del respeto y la convivencia una manera de ser y de vivir. Y a eso yo creo sinceramente que no debemos de renunciar. Dicho esto también, porque es un tema de actualidad, quiero decir que nosotros en el Partido Popular de toda España y en el Partido Popular de Ceuta en particular, consideramos que es un comportamiento inaceptable el que ha tenido Bildu de incorporar en sus listas electorales a miembros de ETA condenados por terrorismo. Nos parece absolutamente inaceptable. Creemos que se trata de un comportamiento que provoca indignación en el conjunto de la ciudadanía española y que creemos además que tiene que tener también una consecuencia política. La consecuencia política es el compromiso de todos de no pactar con Bildu. Y ahora, dicho esto, le cedo la palabra a alguien, como digo, que es un ejemplo para todos nosotros, a una persona a la que quiero enormemente desde la distancia física, que no del corazón, como antes decía. Borja, tuya es la palabra. Muchas gracias. Aunque después de esta presentación lo más inteligente que yo podría hacer es no decir nada, porque me has puesto muy bien y lo has contado lo que pensamos de una manera resumida, pero muy eficaz. Bueno, buenos días a todo el mundo, muchas gracias, por supuesto, por haber acudido aquí, gracias al presidente por la invitación, al resto de su equipo. No he venido a hablar de mí, pero sí voy a hacer una pequeña una mención previa. Es para mí un honor estar en Ceuta, y lo digo de verdad. Todo el mundo que viene a Ceuta seguro que les dice lo mismo. Faltaría más, sería un poco torpe decir algo diferente. Pero en mi caso es cierto, porque Ceuta representa, para mí, en mi manera de entender España y en mi manera de entender la política, algo muy relevante, un sitio al que uno le tiene un especial cariño. Y esto, insisto, no es lo más relevante porque es algo muy personal, pero también representa o es una referencia por quien preside esta ciudad autónoma, por Juan, que puede parecer que ustedes dirán, claro, después de la presentación que le ha hecho, ¿qué va a decir él del presidente? Pero es que en este caso es cierto, me ha pisado. Juan es una referencia para el Partido Popular de toda España, es una referencia para sus dirigentes, lo digo con conocimiento de causa. Estos son conversaciones que se tienen en público, en privado, con más o menos gente. Juan es siempre un faro, una persona a la que uno se refiere con mucho respeto, respeto intelectual y respeto humano. La política actual, que se ha deshumanizado mucho, una política de trazo grueso, una política en la que los insultos campan a sus anchas, en que se hace muchas veces ad hominem, conviene también poner en valor, conviene también recordar y reflejar a aquellas personas que pasan por la política mereciendo respeto y honor. Y en este caso, con Juan teniendo al lado, pues es el ejemplo más palmario y más gráfico de lo que les estoy diciendo. No podemos deshumanizar la política. Y ser buena gente, ser buena persona, es hoy día tan relevante como ser un buen gestor. Y cuando estas dos circunstancias, estas dos características confluyen en alguien, en un líder político, lo mínimo que podemos hacer es, pues eso, reconocerlo y desear una larga vida política a quien refleja estos principios y estas virtudes, y en este caso el de Juan. El Partido Popular de España no se puede entender sin Juan Vivas, España no se puede entender sin Ceuta, y yo por eso espero que durante muchos años, ya sabemos que Ceuta va a ser siempre española, y yo lo que espero es que siempre, o durante muchos años, tengamos a Juan al frente de este gobierno y desde luego influyendo en las políticas que el Partido Popular y cómo mira el Partido Popular
hacia Ceuta. Yo les puedo asegurar, entrando ya en cuestiones más de orden político, que cuando alguien se refiere o hay alguna reflexión en torno a Ceuta, lo primero que se hace es levantar el teléfono y preguntar a Juan, porque la posición del Partido Popular en relación con Ceuta es la que marca el Partido Popular de Ceuta. La posición del Partido Popular Nacional en relación a cualquier circunstancia que suceda aquí es la que marca el presidente Juan Vivas. Y esto no es una cuestión solo orgánica, o no responde, lo puedo asegurar, a una cuestión orgánica, que alguien podría decir, bueno, claro, si es el presidente y habrá que hacerle caso. No, es porque se le tiene en estima, se confía en su criterio, porque ese criterio está sustentado a lo largo de años en su prestigio. Por lo tanto, eso ha sucedido hasta ahora y va a seguir sucediendo, lo puedo asegurar, y yo comprometo, no sé si mi palabra si vale algo, pero lo digo aquí públicamente porque así va a ser. Y porque Ceuta va a seguir siendo importante para el Partido Popular, va a seguir siendo muy relevante en los próximos años para España, y necesitamos a alguien al frente de esta ciudad autónoma como es Juan Vivas. Ustedes, que son más inteligentes que yo, ya lo saben, estamos en un año electoral. El 28 de mayo unas elecciones municipales autonómicas en toda España. Aquí son unas elecciones especialmente relevantes, y a finales del año, en el mes de diciembre, si el presidente del Gobierno no tiene a bien adelantar las elecciones, afrontaremos unas elecciones generales. Por lo tanto, es un año especialmente intenso y cargado electoralmente. Desde que yo me dedico a la política siempre he oído a dirigentes políticos, cuando había unas elecciones, que decían: estas son las elecciones más importantes en no sé cuántos años. Y todas las elecciones, sin solución de continuidad, a las que convocábamos a los ciudadanos, eran las más importantes. Bueno, yo no sé si en el pasado lo han sido, y seguro que cada una ha tenido sus particularidades y sus singularidades que justificaban estas afirmaciones. No diré que quienes dijeran eso mentían o exageraban. Sí diré que estas sí son. Este año es un año especialmente relevante para el futuro de España, que pasa primero por decidir el futuro de nuestras ciudades y nuestras comunidades autónomas. ¿Y por qué lo son? ¿En qué justifico esta importancia? Primero, porque llevamos una legislatura ya prácticamente de 5 años, desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno, en el que en España han sucedido muchas cosas que dibujan lo que puede suceder en los próximos años también, si este Gobierno se reedita. Empezaremos por las elecciones municipales autonómicas, en las que los ciudadanos están convocados y están llamados a elegir a sus alcaldes, alcaldesas, a presidentes y presidentas de comunidades autónomas, y obviamente el componente local y autonómico va a ser muy relevante, va a pesar de una manera notable, pero no nos podemos engañar, y todos podemos intuir, y sabemos, al menos de una manera intuitiva, que en estas elecciones se elige algo más que los alcaldes, se elige algo más que los presidentes de comunidades autónomas, y que el cambio posible que a lo largo de este año se va a ir configurando también va a ser muy relevante en estas elecciones municipales autonómicas. Porque ¿qué nos jugamos? Nos jugamos gestión, sin duda. Nos jugamos cómo afrontan nuestros alcaldes y alcaldesas o presidentes, cómo afrontan los grandes retos que tenemos sectoriales de gestión. Hablaremos de la economía, hablaremos de las calles, hablaremos del alumbrado, hablaremos del asfaltado de las calles, de las políticas sociales, hablaremos de las políticas culturales, deportivas, etcétera, etcétera, y esto obviamente va a ser muy relevante. Pero si podemos coincidir también en que estos 5 años han sido poco edificantes en cuanto a el tono político, algo de esto también se va a jugar en estas elecciones municipales autonómicas, y por lo tanto también como primera fase, si cabe esta expresión, de cara a diciembre. Yo estoy convencido que necesitamos recuperar el respeto institucional. El respeto institucional que pasa por proteger las instituciones que son de todos, que independientemente de quién gobiernen, es importante que estén prestigiadas y que sean útiles. Útiles al Estado, útiles desde su posición de independencia, por lo tanto al Estado, pero también útiles a los ciudadanos. Es necesario y relevante que el Tribunal Constitucional sea un órgano prestigiado en el cual también la apariencia de independencia prime. El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el CIS, el INE, Televisión Española, es decir, todos los organismos públicos a lo largo de estos 5 años, tengo que confesarles que tenemos la sensación y la convicción de que no han sido protegidos y que no han respondido de una manera inédita en nuestra historia reciente a esa vocación de independencia, insisto, para servir a los ciudadanos, para ser útiles al Estado, independientemente de quién gobierne. Pero tiene que volver también en España, de una vez por todas, el valor de la palabra dada. Que decir una cosa hoy y la contraria mañana pase alguna factura. Que decir la verdad, decir lo que uno piensa honestamente, vuelva a ser prestigiado en el ejercicio político.
Yo no digo que alguien no pueda cambiar de opinión. Lo que digo es que si alguien cambia de opinión, convendría que justificara ese cambio de opinión. Porque si no, podría decirse con algo de razón que lo que está intentando es engañar a la ciudadanía. Convendría que la política volviera a transitar por un terreno en el que se habla de política, en el que unos y otros ofrecemos un modelo de gestión, ofrecemos una visión del país que se confronta y que los ciudadanos eligen, o en cualquier caso, cuya vocación también de esa confrontación es encontrar un punto común que nos permita avanzar juntos como nación y como país, en convivencia. La discrepancia política es sana y es necesaria en un Estado plural y en una democracia, si no estaríamos hablando de otro modelo político. Nosotros abrazamos la pluralidad, nos sentimos muy cómodos en un Estado en el que unos opinan de una manera y otros opinan de otra. Creemos en la pluralidad y en el pluralismo. No queremos homogeneizar a los ciudadanos. Nuestro proyecto político pasa fundamentalmente por crear las condiciones para que los ciudadanos puedan decidir sobre cómo hacen su vida, independientemente de a quién recen, a quién besen o a quién voten. Creemos tanto en el ciudadano que consideramos que ningún político ni ningún gobierno tiene la legitimidad y, por lo tanto, tiene el derecho a decirle a quién rezar, a quién besar o a quién votar. Y que si los ciudadanos nos eligen es para que los políticos, a ser posible, no les metan el dedo en el ojo, a que los políticos no generemos escándalos, a que los políticos no seamos un problema añadido al que los ciudadanos tienen todos los días. Y es verdad que vivimos en un mundo, y vivimos, a lo de España esta legislatura, en la que han pasado cosas verdaderamente sorprendentes, pero vivimos en un mundo globalizado y global en el que nuestras democracias se ven amenazadas por el populismo, de un signo o de otro, en extremismos que a veces ondean una bandera, uno es una bandera muy grande roja, otro es una bandera muy grande azul, pero en definitiva a los extremistas les une la vocación de homogeneizarnos a todos. Es una defensa permanente, una búsqueda permanente de la pureza. Y nosotros creemos que es en lo impuro, que es en la mezcla, que es en la forma de entender cada uno su vida, como esta sociedad, o es donde esta sociedad se refleja. Hay algunos que dicen ser muy, muy españoles, pero no les gusta España, porque no les gusta la pluralidad de España y las diferencias que existen en España. Y no hablo de las territoriales, hablo de las individuales, de la forma que cada uno tiene de interpretar el mundo. Hay algunos que dicen que son muy feministas y aprueban leyes que ponen en la calle antes de tiempo a agresores, a violadores y a pederastas. Vivimos en un mundo y en un momento político de mucho eslogan, de mucha pancarta, de mucho grito, de mucha frase fácil, pero el contenido brilla por su esencia. La política es cada vez, desgraciadamente, más epidérmica. Es cada vez también una política menos edificante y que expulsa, que aleja al ciudadano del interés por la política. Por eso cuando hay, y lo digo con el corazón en la mano, cuando hay dirigentes políticos que tienen capacidad de gestión, y estoy pensando en lo que sucede en Ceuta con Juan Vivas, y que con la palanca que tiene Ceuta y con lo que ya representa Ceuta, quiere ir aportando nuevos elementos tractores para que los ceutíes tengan futuro en su tierra, y hablo de digitalización, hablo de empresas del mundo digital, y hay ambición de gestión y de futuro, esto, a mi juicio, merece ser renovado. Cuando hay presidentes y cuando hay proyectos políticos que abrazan el pluralismo, la diferencia, a los que no les supone un problema, porque entienden Ceuta y porque quieren Ceuta como es, no quieren convertir Ceuta en otra cosa que no es y que nunca ha sido, y que quieren que desde la diferencia ceutíes de uno y otro ámbito puedan convivir y puedan, por lo tanto, reflejar lo que es Ceuta y proyectar esta sociedad a futuro, merece la pena que esto se reafirme y que vuelvan a tener el gobierno, porque es lo que les dan los ciudadanos con su confianza y a ser posible con mayoría absoluta, que le permita vivir y trabajar libre de ataduras y proyectar ese futuro común y compartido. Miren, la política está atrincherada, hay quienes quieren continuar con hacer más profundas las trincheras. Los argentinos lo llaman la gran grieta. Socavar, hacer una grieta lo más profunda posible para que ciudadanos que quedan a ambos lados de la grieta no se puedan encontrar en ningún sitio, porque la grieta es muy profunda. Nosotros creemos, precisamente, defendemos exactamente lo contrario, que ciudadanos de una y otra condición sean llamados a un proyecto común y compartido de sociedad y de convivencia. No hay otro futuro posible. La alternativa a esto es el enfrentamiento, es el choque y es el hambre. El enfrentamiento y el choque, más allá de condiciones de convivencia
que podríamos enumerar, lo que acaba trayendo siempre es hambre. Y lo hemos visto en sociedades que se han dividido a lo largo y ancho del globo. Y vemos qué sucede cuando las sociedades se rompen, cuando la mala política contamina a la sociedad. Que un político insulte al presidente de esta ciudad autónoma en un pleno, alguien podría pensar que eso queda circunscrito a cosas de políticos. Fíjate que falta el respeto con el presidente. Fíjate lo que le ha llamado el diputado no sé qué o el concejal no sé cuántos al otro del otro partido. Podría alguien pensar que esto es de políticos para políticos, y en muchas ocasiones es así. El problema al que nos enfrentamos es que esto contamine a la sociedad y la rompa. Y sabemos qué sucede cuando esto pasa, porque lo hemos visto en otras sociedades muy avanzadas con democracias consolidadas. Por eso lo que nos jugamos este año, en estas elecciones y en diciembre, sin duda son aspectos de gestión, sin duda. Pero también es la vocación de reconducir la política a hacerla algo más edificante, a reconstruir la política también respetando al adversario, que no quiere decir aceptar todo lo que dice el adversario, estoy hablando de respeto, y entender y reafirmarnos en la idea de que solo entre diferentes, compartiendo un proyecto común, podremos avanzar hacia el futuro, en un mundo también cada vez más competitivo, por lo tanto también más complejo, pero lleno de oportunidades. Y nosotros creemos que Ceuta es un lugar donde esto debe de ser especial reflejo. Una luz también para el resto de España, en la que la convivencia supera diferencias, en la que la vocación de compartir y de caminar juntos supera a aquellos que quieren, cuando hay un fuego, echar gasolina, avivar el enfado, avivar los miedos, avivar la incertidumbre, en lugar de dar respuestas a los problemas que sin duda existen en nuestras sociedades, pero dar respuestas edificantes y solventes. Y conviene también que, además de prestigiar a la gente que es buena en política, también se prestigie la solvencia, el sentido común y la excelencia en la gestión pública. Esto es lo que yo tenía que decirles, o sea que para mí es un placer. Si ahora hay alguna pregunta, pues... Yo creo que hemos estado ante una clase magistral. Sí, hombre. Lo digo con el corazón, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría, en relación a lo que usted ha dicho, Vivas tiene, por tanto, las manos libres para poder adoptar lo que él cree conveniente, ¿no? Eso es así. Vamos, se lo puedo asegurar. Independientemente de lo que pueda ocurrir en las elecciones. Me refiero a ver si él gana y necesita pactar con otro partido, tendrá las manos libres para poder hacer con quien quiera. Mire, nosotros lo que defendemos es que España necesita estabilidad y necesita sentido común y buena gestión. Y la única manera que somos capaces de garantizarlo es teniendo las mayorías suficientemente amplias que nos permitan conformar gobiernos que respondan a esto. Tenemos un ejemplo de qué sucede, y lo hemos visto en esta legislatura, cuando en un gobierno, en este caso estoy pensando en un gobierno de la nación, confluyen dos partidos políticos con dos proyectos políticos diferentes, con intereses contrapuestos. Estamos viendo en los últimos meses de la legislatura cómo esto se evidencia en insultos cruzados entre miembros del propio gobierno, en discrepancias continuas entre miembros del mismo gobierno, entre posiciones que chocan sobre materias fundamentales y sustanciales para la gobernabilidad de España, y nosotros queremos huir de este modelo. Y por eso apelamos a los ciudadanos para que el 28 de mayo y también cuando toque en las elecciones generales, el resultado del Partido Popular sea lo suficientemente mayoritario y amplio para poder conformar gobiernos que no dependan de otras formaciones políticas. ¿Somos conscientes de que esto es difícil? Sin duda. ¿Creemos que es imposible? No. Y para que los ciudadanos nos respalden hasta tal punto, necesitamos seguir ensanchando nuestro espacio político. Y nuestro espacio político no mira ni a izquierdas ni a derechas. Nuestro espacio político quiere ensancharse convocando a ciudadanos que comparten estos principios y comparten estas ideas, independientemente de a quién hayan votado en el pasado o independientemente de cuál sea su ideología. Comparten un diagnóstico de que España tiene un problema de convivencia política, España tiene un problema también, por lo tanto, de excelencia en la gestión pública, y quieren gobiernos no sectarios, no dogmáticos, y sí gobiernos que entienden la pluralidad y que convocan a ciudadanos diferentes para convivir y para progresar juntos.
No sé si le he respondido, pero es que no tengo otra respuesta. Esto es lo que pienso y lo que pensamos. Y cuando hay casos como este, por su singularidad, como es Ceuta, y cuando hay candidatos como es Juan Vivas, lo mínimo que puede hacer un partido serio y responsable es confiar en él, en su criterio, y en que las decisiones que él quiera adoptar para esta tierra, para esta ciudad autónoma, sean las que el Partido Popular defienda.